La palabra Hanukkah significa dedicación. Esta está ligada al verbo lahanoch, el cual significa inaugurar. También al verbo lejanech, el cual significa educar. Dado su contexto histórico sociocultural, esta festividad también es conocida como Fiesta de las Luces o de las Luminarias. Tiene sus raíces en eventos revolucionarios y de independencia. No se halla mencionada de manera explícita en los libros considerados canónicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí podemos encontrarla en el Nuevo Testamento, así como en libros de historia antigua. Uno de ellos es el escrito por el historiador judío Flavio Josefo, Las Antigüedades Judías, mismo que fue redactado entre los años 93 a 94 después de Cristo. Es hora de pasar a los eventos que hacen de Hanukkah un movimiento donde los judíos antiguos se resisten a asimilarse con las costumbres mundanas, las costumbres helénicas de su época. Al morir Alejandro Magno en el año 323 a.C., su imperio fue dividido y repartido entre sus generales. Es entonces cuando la provincia de Judea se ve disputada por el imperio Ptolemaico y el imperio Seleucida, siendo este último quien se hace del control de la provincia de Judea. Alrededor de 2 siglos más tarde, Antíoco Epífanes IV reina sobre la provincia de Judea, del año 175 al 164 a.C. Durante este periodo, impuso un violento régimen de helenización sobre los judíos, el cual consistía en prohibirles guardar la ley, incluso leer las escrituras, a cambio de que todo judío se inclinara ante las deidades griegas y erigiera monumentos en su honor. Todo aquel judío que se negase a cumplir sus órdenes era pasado por la espada. Además, invadió sus templos en el día de reposo, en el día del Shabbat, sabiendo perfectamente que muchos de los sacerdotes se negarían a defenderse. Por esta razón se puede argumentar que muchos judíos se hallaron en la disyuntiva de salvar sus vidas y abrazar al imperio seleucida, o bien perecer antes que inclinarse a dioses ajenos. Por otro lado, también es verdad que algunos judíos abrazaron gustosos a las deidades y tradiciones helénicas. No obstante, todo llegó a su límite cuando, por órdenes de Antíoco Epífanes, un cerdo es sacrificado en el templo sagrado de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es entonces que en el año 167 a.C. se da la revuelta de los macabeos. Esta revuelta es liderada por Matatías y su hijo Judá Macabeo. Cada uno a su tiempo reunió hombres que estuvieron dispuestos a mantenerse firmes y a no permitir que ningún imperio les prohibiera guardar los mandamientos ni leer las escrituras. El 25 de Kislev del año 164 a.C. se logra recuperar y rededicar el segundo templo del Dios de Israel. En resumidas cuentas, se puede decir que Hanukkah a nivel histórico representa un movimiento revolucionario en el cual se vio inmerso un pequeño grupo de hombres que estuvo dispuesto a enfrentarse al imperio de Antíoco Epífanes. Pero, ¿de dónde proviene el término macabeos? Existen varias teorías. Algunas apuntan a que proviene del arameo antiguo,
o del hebreo bíblico Mácaba, haciendo alusión a la fuerza o bien a la profesión a la cual se dedicaban tanto Matatías como sus hijos. La teoría más aceptada es aquella que apunta a que el término Macabeos es un acrónimo. Este acrónimo encuentra sus orígenes en varias partes de la Escritura, como por ejemplo en Éxodo 15:11 a y b, el cual se lee de la siguiente manera: Mijamoja Baelín Adonai mi. Puede traducirse de la siguiente manera: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién? Pero, ¿cómo se relaciona Hanukkah con Yeshua HaMashiach? Veamos. Es importante saber que dentro de un templo judío, la menorá y su luz son elementos esenciales, ya que representan la presencia de Dios. Por ende, si se carece de ellas, es un simbolismo de que el templo se encuentra vacío espiritualmente. Irremediablemente, esto lleva a Génesis y así inicia la creación. Dios verbalizando, Dios convocando a la luz, y a partir de ella, el mundo se ordenó. De ahí que cuando se da la rededicación del templo el 25 de Kislev del año 164, fuera tan importante la presencia de la menorá dentro del templo. Como ya se mencionó antes, Hanukkah aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Es justo en ese Evangelio donde se nos muestra la divinidad de Yeshua HaMashiach, el Verbo encarnado, la luz del mundo. Es en el capítulo 10 de este Evangelio donde Jesús se presenta como el buen pastor. Además, a partir del versículo 22, aparece explícitamente la festividad de Hanukkah. La Escritura narra qué estación del año era y dónde se encontraba Yeshua. Nos dice que él estaba en el templo por el pórtico de Salomón. Este pórtico marcaba la entrada principal del templo de Jerusalén. Muchas veces se pasa por alto la importancia que guarda el que Yeshua se encuentre en ese lugar justo en ese momento. Previo a este evento, podemos ver cómo Jesús se manifiesta como el buen pastor, ese pastor que es una guía, ese pastor que es la lumbrera a nuestro camino, tal y cual nos lo muestra el Salmo 119:105. Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas y al cual sus ovejas oyen y lo siguen. Ahora bien, a partir del versículo 24, podemos ver dos actitudes dentro de la población. Por un lado, algunos de los que estaban en el templo cuestionaron a Yeshua acerca de si él era el Mesías. En español, utilizan la siguiente oración: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Sin embargo, en griego, esto queda aún más puntualizado, ya que utiliza el verbo airein, que significa alzar, suspender, mantener en suspenso. Por lo tanto, se puede traducir: ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si eres tú el Mesías, dínoslo. Pero, ¿esto qué relación tiene con Hanukkah? Entre la población judía se había corrido la enseñanza de que el Mesías se les manifestaría justo en Hanukkah, pues Él es la verdadera luz del mundo, la verdadera luz de Dios. Y aquí se puede ver cómo Yeshua, el único Mesías verdadero, va a buscarlos al templo, a manifestarles que el Padre y Él son uno solo,
Pero tristemente muchos de los que estaban en el templo rechazaron su luz. Y la Escritura nos narra más adelante cómo, después de este evento, otros judíos van y lo buscan, pues ahí se cumplieron las palabras de Yeshua: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el Apocalipsis, cuando Dios da su mensaje a las 7 iglesias, inicia con la iglesia de Éfeso. Menciona el gran celo que esta iglesia tiene y su gran batalla para no unirse al mundo. Sin embargo, tiene una cosa en contra de ella: ha olvidado a su primer amor. Y de no arrepentirse, quitará la menorá de en medio de ella. ¿Esto qué provocará en Éfeso? Se volverá una iglesia inútil. Recordemos una vez más la relación entre el templo y la menorá. Si no existe menorá, la cual simboliza la presencia y la luz de Dios, el templo no está dedicado a Dios. Más adelante, Dios dice algo hermoso al resto de las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué? Porque la luz, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es la luz de la vida, y al permanecer en Él, somos útiles para Él, pues tal y como Él nos lo dijo, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Es importante que aclaremos algo: la salvación es una sola vez y para siempre. Sin embargo, cuando nos olvidamos de nuestro primer amor, nos volvemos autómatas religiosos. Los hechos perpetrados por Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. sobre la provincia de Judea no son un hecho aislado. La palabra nos advierte que al final de los tiempos surgirá un hombre inicuo como jamás se ha visto sobre la tierra. Dios lo denomina como el antimesías o el anticristo. En griego es conocido también como el anomos, pues es aquel que se opone a la ley de Dios y a todo lo que es objeto de culto. Él, al igual que Antíoco Epífanes, se opondrá a la ley de Dios, prohibirá orar, leer la palabra, y al igual que con Antíoco Epífanes, muchos se someterán a su mandato y voluntariamente se inclinarán ante su imagen. Todo hijo e hija de Dios vive una lucha constante en contra de su antigua naturaleza, una disyuntiva entre asimilarse con el mundo o permanecer firmes en Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Antes, como dice la Escritura, éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Constantemente debemos recordar que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, la luz del mundo, venció a las tinieblas desde el principio. Y Él, la luz de la vida, es quien nos habita, es quien nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos ha dedicado a Dios. Por esto Dios nos ha dado una gran comisión: compartir las buenas nuevas a toda persona que aún no haya recibido a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, para que se salve y no perezca en tinieblas. Yeshua HaMashiach, el Señor, es el único camino para llegar a Dios, el único medio de pasar de las tinieblas a la luz, la única manera de ser hechos hijos de la luz, hijos de Dios.